Muy buenos días, bienvenidos a este foro de la Asociación de Gerentes de Guatemala. Mi nombre es Luis Miguel Reyes y conmigo está David Casasola. Gracias, Luis Miguel, muy buenos días a nuestra querida audiencia. Agradecemos su sintonía en redes sociales y a continuación les invito a ver un video acerca de las reglas de este debate. Bienvenidos al programa cívico de la Asociación de Gerentes de Guatemala, un espacio neutral para el fortalecimiento de nuestra democracia. Para el siguiente foro, el binomio contará con 7 minutos por cada candidato para exponer la visión general de cómo piensan gobernar al país. Posteriormente, los moderadores realizarán 6 rondas de preguntas. En cada una abordarán al candidato a presidente y al candidato a vicepresidente, quienes contarán con 2 minutos para responder. Está permitido hacer una repregunta con 30 segundos de respuesta. Gracias por acompañarnos durante la transmisión. Les recordamos que este foro es parte del programa cívico de la Asociación de Gerentes de Guatemala y con nosotros está hoy el binomio del Partido Productividad y Trabajo. Tenemos a José Luis Chea Urruela, quien nos acompaña hoy. Muchas gracias por estar aquí. Y a Moy González. Mucho gusto y muchas gracias por acompañarnos. Gracias. A continuación vamos a tener un espacio para poder escuchar al doctor Chea y nos pueda compartir una visión acerca de su partido y su propuesta. Muchas gracias, muy buenos días. Quiero agradecer a la Asociación de Gerentes de Guatemala la oportunidad que nos da de poder dirigirnos a ustedes y poder plantearles a todos los que van a ver y a escuchar este programa las propuestas que tiene el partido PPT. Por ahí quiero comenzar. El Partido Productividad y Trabajo es un partido nuevo, es un partido joven que está compitiendo por primera vez en unas elecciones generales. La propuesta de trabajo voy a enumerarla y de ahí voy a dejar que el señor candidato a la vicepresidencia pueda elaborar los puntos en los cuales yo voy a enumerar las generalidades. Nosotros trabajamos en un plan de trabajo y en un plan de gobierno muy sencillo que gira alrededor de 4 ejes fundamentales. El primero obviamente es el plan de la reactivación económica. La reactivación económica es fundamental para cualquier país. Nuestro problema fundamental es la economía. Un país que no tiene una economía fuerte pues simplemente están condenados, sobre todo países pequeños como nosotros, a depender de otros factores externos y realmente a no ser independiente ni soberano. La economía, la tasa de crecimiento está alrededor del 3.5. Nosotros quisiéramos que en esos 4 años pudiera ascender por lo menos a un 5%. Nos vamos a concentrar en la parte del empleo, facilitando a los sectores productivos del país, a los más importantes, para crear las condiciones necesarias para que este empleo se pueda aumentar. Obviamente eso depende también de la estructura de estos sectores, porque es más fácil crear y aumentar el empleo en sectores que necesitan mucha mano de obra y poco calificada. Y tenemos 2 innovaciones ahí en esta parte del empleo. Queremos agregar la parte de energía limpia, por supuesto, y yo en lo particular soy un ferviente creyente de la economía naranja. La economía naranja es la que privilegia el talento y la creatividad de los artistas y el aporte que ese talento y esa creatividad se hace al Producto Interno Bruto a través de una enorme cantidad de emprendimientos culturales. Eso es básicamente en la parte económica. La otra parte fundamental para nosotros, obviamente, es la seguridad. La seguridad, en nuestro caso particular, y todos somos víctimas de esta inseguridad en el país, me llama a mí mucho la atención, no la tasa de crímenes que tenemos cotidiana, que estaría alrededor de los 14 o 6 robos por día, sino la impunidad. La impunidad es 98% de los asesinatos en este país no tienen responsables ni castigo. Y en ese sentido nosotros pensamos crear, que lo hemos conversado ampliamente, el tema de una Guardia Nacional. Una Guardia Nacional que sea una combinación de las fuerzas élite del Ejército, de las Fuerzas Armadas y las fuerzas élite de la Policía Nacional, para que ambas se dediquen en casos específicos a combatir lo que nosotros creemos es el mayor flagelo en Guatemala para los pequeños, mediantes y comerciantes y para todos los ciudadanos en general, que es la extorsión,
ubicada obviamente en determinadas zonas geográficas, en particular en la capital, en las zonas rojas. De ahí, en el tema de seguridad también, pues vamos a fortalecer el sistema de justicia, que es importante, sobre todo en seguridad ciudadana, y el tema también más importante, y de ahí voy a dejar al licenciado con los otros minutos que restan, es el tema de la corrupción. El tema de la corrupción no es un tema nuevo, es decir, la corrupción ha estado permanentemente y presente no solo en la historia política de este país, sino a lo largo y a lo ancho de América Latina. No es algo nuevo en el país. Lo que sí es nuevo es que se han hecho esfuerzos últimamente por combatirla. Y en este caso me quiero referir especialmente y particularmente a la CICIG. La CICIG es historia. En septiembre dejará de existir. Iván Velázquez, en el contexto de la CICIG, es historia. No regresará a Guatemala en lo que resta del periodo en que concluya la CICIG. Pero lo que no es historia y sigue vigente es la corrupción. Nosotros como ciudadanos y como políticos no podemos permitir que la corrupción regrese a los grandes niveles que alcanzó en el 2015. ¿Qué proponemos nosotros? Nosotros proponemos una fiscalía supranacional que sustituya las funciones de la Comisión contra la Impunidad. Una forma distinta de enfocar el combate a la corrupción, no a través de un organismo internacional, sino a través de acuerdos bilaterales con países que puedan contribuir a fortalecer la capacidad investigativa de quien debe ser el ente rector, que es el Ministerio Público. Necesitamos esta ayuda, no podemos, lo hemos demostrado, combatir la corrupción solos. Llevamos años haciéndolo y hemos visto que no es factible hacerlo por diferentes razones, por la propia naturaleza del guatemalteco, y la corrupción sigue aflorando. Es en el mejor beneficio del próximo presidente del país que él mismo esté protegido de las posibilidades que lo van a acechar en la corrupción. Pues, particularmente esa es mi preocupación esencial en el Congreso de la República. Estamos hablando de seguridad, estamos hablando de la parte económica, y me voy a referir por último a la parte, para dejar los otros temas con nuestro candidato vicepresidencial, a la parte de educación. Y aquí quiero hacer una reflexión. La gente nos pregunta cuál es su plan de gobierno y qué van a hacer. Nosotros vamos a hacer lo que nos permite el presupuesto, porque para trabajar tenemos que contar con los recursos necesarios. En la actualidad tenemos 89.775 millones de quetzales en el presupuesto, pero es un presupuesto muy rígido, ustedes lo saben. Ese presupuesto, casi el 15% va al pago de la deuda pública, un porcentaje similar va para pagar las obligaciones soberanas que se cargan al Estado, está el impuesto IVA-PAS, los aportes constitucionales, y de ahí lo que se paga en sueldos y salarios, remuneraciones, que equivale casi al 27%, lo cual le deja al presupuesto una flexibilidad de alrededor de 15%. Es decir, usted puede hacer y puede cambiar con lo que tiene, no con lo que sueña que tiene. Y en ese sentido nosotros creemos y vamos a buscar hacer transferencias presupuestarias para privilegiar los ministerios de Gobernación, Salud y Educación. Ya hablamos de la parte de seguridad, en donde realmente esta fuerza combinada Guardia Nacional pues va a tener una fuerza muy, muy efectiva y contundente. Y en educación, que quiero concluir ahí, vamos a estar, obviamente, una educación de calidad, infraestructura, útiles escolares, texto, alimentación, una computadora por alumno y un sistema de educación bilingüe para que pueda ser competitivo. Un país sin educación no tiene futuro. Un país que no es educado y que no tiene esa cultura de la educación, que no solo saber leer y escribir, sino también una cultura de solidaridad, de contribución, de transparencia, de solidaridad con los demás, pero también de cumplir deberes y obligaciones, pues es un país que no tiene futuro. Con esto concluiría yo, y la otra parte del programa pues la explicará el candidato vicepresidencial.
Tiene la palabra. Bueno, muchas gracias. Primero que todo, yo quiero agradecer el espacio que nos dan aquí en la Asociación de Gerentes. Quisiera comenzar pues explicando un poco por qué estoy aquí, por qué estamos trabajando en esto. Tengo una amplia vida de trayectoria de servicio dentro del sector privado. Recuerdo todavía mis primeros tiempos de gerente cuando quise ser y fui miembro de la Asociación de Gerentes. Pero también dentro de esa amplia experiencia que se pudo tener y que he tenido dentro de estas instituciones, CACIF, Cámara de Industria, Cámara de Comercio y Servicios, Cámara de Turismo, en fin, hay una serie de áreas que he podido participar. Estuvo también una fase dentro del sector gobierno, fui funcionario público, fui secretario privado de la presidencia, fui diputado al Parlamento Centroamericano. Eso le da a uno una visión muy diferente del país. 14 años estando en la dirigencia del sector privado y estar tratando con 4 gobiernos diferentes, uno se da cuenta de todas las complicaciones que existen en la visión que cada una de las partes tiene de cómo querer un país. Estamos en este proyecto porque sinceramente creemos que el único camino de poder incidir y cambiar las cosas en el país es a través de un partido político. Participar en un partido político no es fácil, ya que hemos encontrado que hay una diversidad de opciones, pero como dicen por ahí, cuando uno quiere tocar puertas ya estamos cabales, ¿verdad? Entonces esa es la necesidad a veces de crear unas nuevas instituciones y sobre todo con una visión diferente. El Partido Productividad y Trabajo es un partido joven, ya lo dijo y no voy a repetir lo que dijo el doctor Chea. Es un partido que se ha creado con una verdadera cultura de ser una institución política de largo plazo. No estamos buscando un partido electorero, no es una empresa mercantil para generar ingresos y dividendos cada 4 años. Es una verdadera institución que está tratando de poner la mejor gente. Resultado de eso es que somos quizá de los pocos partidos que no tenemos una tacha, no tenemos un problema con cualquier candidato que pusimos. Todos nuestros candidatos llenaron los requisitos. Y estamos convencidos que hay gente buena en el país que quiere dar lo mejor. Y ese conglomerado de esfuerzo que hemos encontrado en el PPT, creo que da la opción de poder encontrar algo con una luz al fondo de que Guatemala puede cambiar. ¿Qué hay de resultado de todo esto? Pues nosotros vemos que queremos un gobierno que sea un gobierno eminentemente facilitador del proceso de crecimiento del país. Un gobierno que sea un incentivo al querer hacer algo en el país. Vemos un gobierno que para poder funcionar y por la experiencia que hemos tenido, creo que tiene 2 fases muy importantes de cómo se ejecuta la forma de trabajar dentro del Estado. Y una es, quizá un 60-70%, es la voluntad política, la voluntad de querer hacer las cosas. Estando uno de un lado de la mesa y estando la gente del otro lado de la mesa, uno ve que hay cosas que simplemente son de voluntad política para poderlas ejecutar y no se hacen. Y la otra, pues obviamente es una legislación nueva, una deslegislación nueva que hay que hacer. Hay una serie de leyes que ya son inoperantes. Y eso conlleva pues a un esfuerzo de poder poner a la mejor gente, a la mejor gente capacitada. ¿De dónde viene todo lo que hemos explicado que queremos hacer? Hemos llamado un cuerpo técnico ministerial, es un cuerpo técnico que hemos tenido, que lo he coordinado yo, para poder tener las bases y los lineamientos de esos ejes de trabajo. No podemos ofrecer más de lo que creemos realmente poder hacer. Yo creo que el que venga a ofrecer a diestra y siniestra está perdido, no conoce lo que es estar en el Estado. Tenemos que ser realistas y tenemos que ser sumamente prudentes, de que la población entienda de que lo que se va a ofrecer es porque se puede hacer y porque se puede corroborar que se hizo. Hay aspectos muy generales que quisiera mencionar. En el tema de la educación ya se habló, pero queremos introducir de inmediato el programa del PRONADE, ustedes lo han de conocer, fue algo que se quitó en gobiernos pasados y es una gran herramienta para el tema de la alfabetización. En el tema de infraestructura hemos hablado de la importancia de fortalecer las alianzas público-privadas.
Las alianzas público-privadas hoy por hoy tienen un problema que es pasar por el Congreso, pero queremos ver de qué forma se puede viabilizar, que sea una herramienta útil para que el Ejecutivo pueda desarrollar proyectos nuevos. Dentro de las alianzas público-privadas tenemos el Ministerio de Comunicaciones y Obras Públicas como uno de los grandes referentes de lo que puede ser la inversión en infraestructura fundamental para el país. Vemos instituciones como el COVIAL totalmente erradicada ya, finalizada, creo que es un nido de corrupción, el FOPAVI por igual. Vemos algunas otras instituciones que obviamente creemos que se pueden remodelar, se pueden reestructurar, y de ahí, pues dentro de la flexibilidad de ese presupuesto que podemos tener de ese 15%, creemos que hay fondos que podemos reutilizar de manera de que la eficiencia del Estado radique en que esa voluntad política se haga realidad. Yo sinceramente creo que tenemos la opción el próximo 16 de junio de poder pensar en la Guatemala que queremos, una visión de un país próspero que nos dé beneficios y satisfacciones a todos los guatemaltecos. Creo firmemente en el desarrollo y en el fortalecimiento de la pequeña y mediana empresa. Creo firmemente en el desarrollo del cooperativismo. Son herramientas que creo yo que el país las tiene para poder hacer algo diferente. Así que muchas gracias. Yo creo que con esto doy un esbozo general y ya entraremos al detalle en los próximos segmentos. Muchas gracias. Gracias por compartir estos lineamientos generales. Hablemos de algunos temas específicos. Reactivación económica. Crecimiento económico es una preocupación, aunque más de 3 millones de guatemaltecos hoy son los que buscan un empleo formal y no lo encuentran. Se ha hablado de crear condiciones y de sectores productivos intensivos en esa capacidad de contratar. Doctor Chea, ¿cuáles son esas condiciones a las que ustedes les apuestan generar? Y si pensamos en prioridades, ¿qué tipo de sectores productivos esperaríamos que fueran beneficiados de esas condiciones? Como claramente lo mencionamos, realmente la responsabilidad de crear empleo radica en el sector privado y nosotros desde la posición del gobierno pues simplemente facilitar y proporcionar las herramientas. Hay varios ahí instrumentos legales a los cuales podemos recurrir. Uno de ellos estamos esperando el tema de la aprobación del convenio 175 de la OIT que permite el trabajo parcial, y de ahí otro tipo de reglamentaciones que pueda ayudar, mucha inversión, por ejemplo, en la economía naranja que le decía, en los emprendimientos culturales. Colombia es un gran ejemplo. Estamos en el 3.5% de crecimiento, leía hoy, pero la población está creciendo más o menos a ese ritmo, o sea, es un crecimiento básicamente que se estanca. ¿Qué sectores podemos nosotros incentivar más que otros? Eso depende de la propia movilidad estructural del sector, porque un sector que necesita mano de obra calificada y no requiere mucha mano de obra, no va a poder crecer en proporcionar empleo. Necesitamos sectores que puedan contratar mano de obra no calificada de manera masiva. En ese sentido, por ejemplo, los call centers tienen menos posibilidades de crecer que otros sectores. La minería y la parte energética también depende de los mercados mundiales, es decir, de los precios, porque si yo estoy invirtiendo, estaba viendo que la inversión extranjera directa está alrededor de 1.031 millones de dólares este año, bajó por cierto en relación a años anteriores. Eso simplemente porque no somos capaces de crear un clima de confianza que esté basado en dos elementos fundamentales: un sólido Estado de Derecho y un Estado competitivo. Y en ese sentido, el esfuerzo, si usted venimos aquí y le ofrecemos 1 millón de empleos para reactivar la economía de ese 70% que están en el sector informal, estoy mintiendo. No es así. Moy González, usted nos comentaba acerca de la estructura para desarrollar infraestructura, alianzas público-privadas, hay algunas iniciativas de ley en el Congreso al respecto, pero atando un poco a esas necesidades de crear condiciones y pensando en priorización,
¿cuáles serían esos grandes proyectos de infraestructura que se priorizarían durante su administración? Bueno, mire, yo creo que primero, fundamental, el clima de confianza, ¿va? El clima de confianza genera un montón de beneficios más para el país. Creo que es fundamental la descentralización de la economía del país. Estamos viendo que hay un nuevo proyecto del desarrollo de las zonas francas, fundamental. Creo que Guatemala puede retomar nuevamente, hay mucha capacidad instalada de lo que es la maquila en general de vestuario. La cultura de un país exportador, creo que Guatemala la tiene y hay que desarrollarla y apoyarla. Y sobre todo en el tema de infraestructura, pues yo siento que hay una gran deficiencia en el manejo de cómo se han manejado, en el manejo de los puertos y aeropuertos del país. Puerto Quetzal y Puerto Santo Tomás de Castilla son instituciones que tienen más de 25 años donde no se ha invertido un solo centavo en infraestructura. No podemos seguir compitiendo de esa forma. Creo que en el tema de puertos podemos ser mucho más eficientes. Hay recursos que se pueden invertir, y en el tema de aeropuertos igual. Creo que fundamental también es el que el sector privado sea el responsable de poder crear la sinergia necesaria de la creación de empleos. Y ahí quiero ser yo muy específico, y lo dije en el principio de la intervención, creo mucho en el sector de la industria o el comercio de las pymes, la pequeña y mediana empresa. Y por otro lado, creo que una gran fortaleza que tiene el país, si lo vemos desde otro punto de vista, es esa economía informal que hay en el país. Esa economía informal, convirtiéndola a la formalidad, creo que es una herramienta que le puede dar sostenibilidad a la clase media y le puede dar mucha confianza a un sector privado que se va estableciendo cada día mejor. ¿Y cómo lograríamos formalizar a la economía que hoy está en informalidad? Yo creo que hay iniciativas que han sido correctas. En el Perú supimos una que estamos tratando de conocer de mejor forma, que fue en la Cumbre Iberoamericana que se hizo en Guatemala hace pocos meses. Creo que el procedimiento es facilitar en el Ministerio de Economía las ventanillas necesarias para que la gente pueda encontrar un mecanismo donde pueda tributar, pueda sentir la satisfacción de un servicio social y pueda tener la facilidad de tener legalidad dentro del país. Doctor Chea, organizaciones de sociedad civil dicen que cerca del 25% del presupuesto podría estarse perdiendo en corrupción. Algunas personas dicen que esto podría ser incluso más. Usted habla de una fiscalía transnacional para combatir la corrupción. Sí. Digamos, con esto considero que usted está de acuerdo con que se siga en temas de persecución penal para combatir la corrupción. Pero hay otro tema que quedó pendiente y que la gente ha estado insistiendo mucho, es el tema de reformas. ¿Qué reformas institucionales tendríamos que hacer para combatir la corrupción? Bien, muchas gracias. Bueno, realmente las reformas para combatir la corrupción es el ejemplo. Yo no sé si usted se refiere a las reformas o la sociedad civil, a las reformas del sistema de justicia. Pero más allá de las reformas, creo que para combatir la corrupción desde la presidencia, usted lo que necesita es dar el ejemplo. Un presidente que no roba, un presidente que trabaja, un presidente que da el ejemplo a sus ministros, ese es un presidente que ya de por sí está ayudando a combatir la corrupción con el ejemplo, porque somos un país que los funcionarios medianos e intermedios siguen el ejemplo. Si ven que su jefe está robando, pues ellos también. Y desde la presidencia nosotros sí podemos ejercer mucha presión sobre nuestros ministros y funcionarios a través de una pequeña secretaría o comisión adscrita a la presidencia contra la corrupción que trabaje estrechamente con el Ministerio Público. Las reformas también a la corrupción pasan por el Estado en relación a la ley de contrataciones, a la ley del presupuesto nacional, a cómo maneja usted las subastas inversas, el proceso de cotización, de compra directa, de licitaciones. Todo eso, si usted lo reglamenta mejor, obviamente va a combatir la corrupción, y también cómo la tecnifica en el caso de que usted le quite la discrecionalidad a las personas
y la ponga en términos tecnológicos, como hicimos nosotros en Tikal, que el cobro de la entrada se la dimos a un banco y con eso eliminamos la discrecionalidad, y solo en ese Tikal aumentamos las ganancias en los fondos privativos arriba de 10 millones de quetzales. Pero el combate esencial contra la corrupción no le corresponde al presidente, le corresponde a los órganos correspondientes y en este caso particular al Ministerio Público. Y esa Fiscalía Transnacional es la que sería el soporte para eso. Pero el presidente sí puede liderar un proceso de reformas institucionales, digamos, tratando de presionar al resto de órganos del Estado. ¿Usted sería un presidente que tomaría liderazgo en este tema? Por supuesto, o sea, es que es en el mejor beneficio de un presidente que se combata la corrupción, es su mejor aliado, es ese, un presidente que no combata la corrupción, tarde o temprano va a ser víctima de la corrupción de otros organismos del Estado, va a ser víctima del chantaje y al final va a ser un presidente que va a salir por la puerta atrás de la historia. Candidato Moy González, la capacitación y profesionalización del recurso humano dentro de las organizaciones del Estado es un tema muy importante para combatir la corrupción. ¿Qué liderarían, qué proceso liderarían ustedes para poder profesionalizar el recurso humano? Mire, en primer lugar creo que es fundamental impulsar y aprobar, que está en el Congreso de la República, la Ley de Servicio Civil. La meritocracia es algo que debe funcionar en la estructura del Estado. No funciona, son compadrazgos, son amigos, son gente conocida a la que uno pone y están acostumbrados a trabajar así. Creo que de otra forma también tenemos organizaciones internas del mismo Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo yo lo visualizo como un ministerio que debería tener la función también de velar por la capacitación del trabajador público, del funcionario público. La carrera pública que se ha perdido, creo que es otra de los temas que tenemos que incentivar, tanto en la Policía Nacional como en el Magisterio. Hemos visto que el escalafón se ha perdido totalmente. ¿Por qué? Por la discrecionalidad que han tenido los funcionarios. Creo que hay que motivar al trabajador público a saber que si mejora va a estar en una capacidad de desenvolverse en un puesto mejor. Hay herramientas que creo que son básicas que podemos usar dentro del Estado. Tenemos la cooperación internacional que bien usada en lo que es capacitación, podemos tener ahí un elemento importante de cómo mejorar la capacidad productiva de cada uno de los trabajadores. Usted habla, digamos, de varios elementos que están dispersos. ¿Cómo unificar esfuerzos? ¿Cómo dirigir desde la presidencia o desde la vicepresidencia un esfuerzo unificado de reforma al servicio civil? Mire, como la vicepresidencia tiene a su cargo los gabinetes, está el gabinete social, está el gabinete económico. Una de las áreas que ayer platicábamos, estoy muy interesado en poder desarrollar un tema de un consenso de diálogo nacional, porque esto merece el esfuerzo de muchos actores, no es solamente el gobierno el que va a lograr, incluso el tema que estamos hablando. Desde la vicepresidencia creo que podemos coordinar perfectamente un esfuerzo en que varias instituciones orienten a lo que es la capacitación del empleado público y lo veamos realizado en la ley de servicio civil. Al inicio se manifestó preocupación acerca de altos niveles de impunidad, de que un delito que se priorizaría sería la extorsión. ¿Qué hacer con el sistema penitenciario, ya que tenemos un nivel de ocupación del 352%, aproximadamente el 70% de las extorsiones salen de una llamada que se origina en el sistema penitenciario? Doctor Chea, ¿cuál es el plan si a pesar de que se presupuesta el desarrollo de infraestructura carcelaria, no ocurre? ¿Alguna propuesta al respecto? Bueno, mire, este es un problema recurrente. Cada gobierno tiene la misma crisis en el sistema penitenciario. Aquí hay varios elementos que hay que mejorar, obviamente. Uno es el hacinamiento. Estamos hacinados porque hay demasiados pequeños delincuentes que podrían estar afuera simplemente con un brazalete y uno les está dando seguimiento. El otro tema es la capacitación de los guardias y profesionalización de los guardias presidenciales y aumento de salario, porque es gente que es susceptible inmediatamente a la corrupción por el bajo salario que gana o devenga. De ahí que no entiendo por qué la mayoría de las extorsiones sale de ahí, porque hay señal telefónica. Se ha hablado con las compañías, se han comprado aparatos para bloquear la señal y sin embargo sigue haciendo por ahí. Pero yo creo
que la parte más importante en términos de impunidad es que nosotros como Estado hagamos un esfuerzo por castigar a los delincuentes dentro del marco de la ley. Yo soy partidario de que el Estado guatemalteco, y lo haría como presidente, hacer una consulta, que no tengo que hacerla porque creo que es el sentimiento general, de que la pena de muerte se vuelva a restablecer. Actualmente es inconstitucional porque la CC en el 2017 dictaminó que todos los delitos que están en el Código Penal y de narcoactividad son inconstitucionales de acuerdo con la Convención de Derechos Humanos, o sea, el Pacto San José. Creo que no es justo. No es si la pena de muerte es disuasiva o no, si es disuasiva en otros países o no. A mí lo que me interesa es Guatemala y darle a ese 98% de la población cuyos asesinatos quedan impunes la sensación de que se está haciendo justicia. Y justicia quiere decir que si yo quité una vida, tengo que pagar con mi vida por este tema. Hay que ampliar en el Código Penal también algunos de los delitos. Aprobación de pena de muerte, creación de Guardia Nacional. Sin duda alguna hay una apuesta muy clara en la represión del delito. Sin embargo, también hay elementos en nuestra sociedad que nos pueden hacer vulnerables a que hayan jóvenes en condiciones de riesgo. Candidato Moy González, ¿tienen alguna propuesta en relación a la prevención del delito? Mire, en el tema de la prevención del delito, yo diría que deberíamos partir de cómo poder reorientar al tema de la juventud. La juventud, el tema de las maras, por ejemplo, y todo recae en el trabajo, todo recae en la capacidad de poder ubicar a la gente. Nosotros creemos firmemente de que si hay un fortalecimiento de la creación de empleo, de la generación de empleo, si hay un fortalecimiento de la inversión extranjera en el país, si hay un fortalecimiento en la credibilidad de nuestras instituciones, todo lo demás cae por añadidura, incluyendo lo que es el tema de la delincuencia. El prevenir del delito, yo creo que es también parte de una cultura que necesita este país. El país necesita desarrollar una cultura de honestidad, una cultura de involucramiento en el civismo de lo que es desarrollar el país, y las oportunidades están dadas cada día en poder participar más en una sección puramente educativa. Yo considero sinceramente que el tema de la delincuencia en el país no se va a responder con una represión de las autoridades correspondientes. Es una parte de educación en lo que hay que hacer. Y esto no se va a resolver de la noche a la mañana. Esto es un proceso que tenemos que desarrollar y que hay que sembrar la cultura de cambio que necesitamos hacer en el país. Doctor Chea Urruela, hay un tema que me avergüenza profundamente como guatemalteco, y es que 1 de cada 2 niños menores de 5 años en el país sufre desnutrición crónica. Esto quiere decir que su cerebro no va a poder desarrollarse como necesita para poder acceder a estudios, tener un trabajo decente, y esto nos pone en una situación de desventaja frente a cualquier país, y además es algo que afecta la vida de millones de personas. Los esfuerzos que se han hecho hasta el momento para combatir la desnutrición han sido un fracaso total. Es correcto. ¿Qué haría usted diferente? Pero quiero escuchar realmente una propuesta que sea viable en 4 años y que nos ponga de aquí a 20 años en un camino distinto. Tiene usted toda la razón, y las cifras que yo tengo no son 2, sino son 4 niños, pero no es el tema de las cifras, es el contenido en efecto. Creo que la parte fundamental para construir una nueva Guatemala radica en construir y preparar una nueva generación de guatemaltecos, pero no la podemos preparar si la madre que está dando a luz a estos niños está mal alimentada, y si el niño al nacer no solo no tiene una mala alimentación, sino tiene acceso a servicios básicos de alimentación. Eso quiere decir que estos niños a los que usted se está refiriendo van a ser guatemaltecos que no van a tener la misma oportunidad de aprender, no van a tener una educación de primer nivel y no van a tener sobre todo el elemento crítico que les permita cambiar a Guatemala. Actualmente hay alrededor de 1,000 millones de quetzales dentro del Ministerio de Salud destinados a este tipo de temas, y se creó una comisión, un comisionado, no sirvió para nada. El Ministerio de Salud simplemente se dedica a pesos y medidas. Eso no es así.
Nuestra propuesta es que el Ministerio de Desarrollo Social, en lugar de estar repartiendo bolsas y estar repartiendo láminas, se dedique precisamente a proveer de alimentos a la madre que está esperando en condiciones de pobreza y al niño que nace, para que podamos hacer de ese niño un ciudadano común y corriente, funcional, y sobre todo que cuando llegue el momento sea un guatemalteco que aporte a la sociedad, no solo en términos económicos o de emprendimientos. Un niño bien comido, bien educado, es un niño que no solo va a ser productivo, sino que en términos electorales, que es lo que nos interesa a nosotros, va a tener otra cultura, va a tener otra visión y va a tener un pensamiento crítico para votar de una manera diferente a lo que hace la mayoría de gente ahorita, que no solo no sabe leer y escribir, sino que son analfabetas funcionales. Doctor, pero combatir la desnutrición es más que solo repartir alimentos. Cuéntenos un poco más, ¿qué instituciones involucraría en su política para combatir la desnutrición crónica? ¿Sería prioridad de su gobierno? De verdad, en términos de salud, esa es la prioridad, porque llevamos 10 años con lo mismo, 50 años con lo mismo. El defecto fundamental somos nosotros, es la materia prima del país. Ahí estaría el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, y yo convertiría el presupuesto del MIDES, que es alrededor de 1.500 millones, para ese tema. De hecho, el préstamo que se acaba de donar, se lo dieron un 25% al MIDES, pero para comprar láminas, por Dios santo. Candidato Moy González, los sindicatos en el Ministerio de Salud son verdaderamente un problema. Digamos, los ministros que han entrado cuentan que se tienen que enfrentar a realmente una masa de gente y que no se puede mover para ningún lado, y que realmente es un obstáculo para implementar cualquier política de salud. ¿Qué harían ustedes al respecto con este problema? Mire, definitivamente es un problema serio el tema de los sindicatos, tanto en educación como en salud y en toda la organización pública que existe. Hemos hablado primero de poder pedirle a la Procuraduría General de la Nación un análisis de qué también han sido establecidos estos, porque son legales. Hay que partir de que hay legalidad en el proceso de lo que se ha hecho. Entonces tenemos que buscar un camino legal para encontrar una forma en que el sindicato pueda convertirse en una herramienta que a ellos les sirva para su mejoría y su respaldo como trabajador del Estado, pero que no sea un obstáculo. Yo creo que todo nace de esto, y lo hablamos ayer también, y especialmente en el tema de la educación. Queremos subir a 200 días el mínimo de días hábiles para estudiar para los alumnos. Pero eso necesitamos que el sindicato y que los maestros tengan la voluntad política y la voluntad de querer hacer su trabajo en esa forma. Yo comenzaría con un diálogo profundo con los sindicatos y establecer un tiempo en el cual nosotros podíamos replantear cuál va a ser el funcionamiento de los sindicatos. No podemos seguir trabajando donde es un problema cada cosa que se quiere hacer. La reestructuración laboral de cada uno de ellos creo que merece un replanteamiento, y es cuestión de que nos sentemos a platicar con cada uno de ellos. Esto implicaría entrar probablemente entrar en una política de choque con los sindicatos. ¿Provocaría protestas? ¿Cómo manejarían este tema? Mire, no necesariamente, porque es que si estamos entrando en un proceso de diálogo y si estamos poniendo las cosas con la claridad sobre la mesa de la necesidad que tiene el país, yo creo que es el momento de que un tema como este y algunos otros más los replanteemos como una visión de país. ¿Qué queremos los guatemaltecos en cada una de nuestras áreas? Y los sindicatos obviamente son una parte fundamental del desarrollo del país, porque sí existen y están ahí. Pero creo que es cuestión de que nos sentemos, que dialoguemos y que busquemos cómo encontramos solución, y que no haya ese problema que ha sido un valladar de veras para el desarrollo del país. Doctor Chea, hablando acerca de educación, vemos que sin duda alguna ha crecido la asignación al Ministerio de Educación. Sin embargo, exámenes estandarizados muestran que la calidad educativa es insuficiente. ¿Qué propuestas tienen ustedes para hacer algo al respecto? Sí, como usted sabe, el Ministerio de Educación es el ministerio que mayor presupuesto tiene, y en efecto cada año crece más, pero crece para beneficios exclusivamente laborales y salarios de los profesores y de los sindicatos, de los maestros.
maestros que tengo que decir con mucha pena, muchos de ellos no están calificados. Es que el problema no es el alumno, es la preparación del maestro. Hay maestros que ni siquiera tienen una noción básica de la geografía de su país. Tenemos que preparar a los maestros que enseñen mejor, que enseñen cosas más prácticas, porque realmente abogados hay demasiados. Para ponerle un ejemplo, tienen que ser trabajos y una capacitación que les permite entrar al mercado laboral de una manera mucho más efectiva. También la educación, y este es el punto fundamental al cual yo me refería. Vamos a seguir teniendo los mismos políticos, los mismos funcionarios, si seguimos siendo igual, si no cambiamos la cultura del país. Realmente nosotros como país tenemos una idiosincrasia particular que tenemos que cambiar. La corrupción, por ejemplo, yo conozco las entrañas del monstruo, he estado 25 años en diferentes puestos públicos y veo cómo cualquier funcionario de cualquier nivel, una vez que le ponen la tentación de la corrupción, es muy capaz de caer en ella. Necesitamos otro tipo de mentalidad, una cultura de honestidad, una cultura de trabajo, una cultura de responsabilidad, una cultura de tributación. Es por eso que yo siempre he dicho que la cultura en esencia es el motor del desarrollo. Ya lo dijo Churchill en alguna ocasión. Dame una generación y voy a construir una nación. Eso es lo fundamental. Candidato Moy González, sigamos con el tema de infraestructura, pero ahora hablemos de infraestructura en cuanto a la cobertura. Lamentablemente la cobertura a nivel de educación primaria ha venido hacia la baja, a nivel secundaria pues ni siquiera hablemos, se ha mantenido sin cambios. ¿Alguna priorización y empezando a vincular un poco con la propuesta que ustedes traen sobre la mesa de PRONADE, cómo irían atando este cambio, estas diferencias en cuanto a la forma que tiene el gobierno de proveer el servicio educativo? Mire, yo quisiera agregar dentro de esa área del tema educativo el tema de las escuelas abiertas, el replantear los horarios. Creo que ahí viene y lo amarramos a la madre también. No estudia porque la mamá tiene que ir a trabajar. Entonces, queremos escuelas que puedan funcionar de 7 de la mañana a 6 de la tarde. No importa la hora que pueda llegar el alumno y con un pensum sumamente fácil, que aprendan a leer, a escribir, a sumar, a restar, lo básico, que es lo que necesita la población de poder salir de ese atasco de analfabetismo que tenemos. Luego, en el tema de la infraestructura, hablamos siempre de las alianzas público-privadas. Creo que es una herramienta que la podemos usar perfectamente para ampliar la cobertura. Otra área que es importante en el tema educativo es la capacidad de poder descentralizar los centros educativos que tenemos en el país. Creo que hay que facilitar el hecho de que por pequeñas que sean las escuelas, pero que haya en cada uno de los municipios. Tenemos una infraestructura todavía muy centralizada en las cabeceras departamentales, tenemos que regar eso. Otro tema importante que queremos manejar en el tema de la educación son los horarios de las escuelas y los pensum que manejamos. No podemos manejar el mismo horario en zonas agrícolas que el mismo horario que en zonas rurales o en las zonas urbanas. Creo que es parte de un cambio de cultura que tenemos que hacer dentro del tema de la educación del país. Herramientas hay, posibilidades hay, creo que es una cuestión de que podamos ordenar el funcionamiento interno del Ministerio de Educación. Doctor Chaurrela, usted fue miembro del gabinete del presidente Jimmy Morales como ministro de Cultura y Deportes, un gobierno que fue duramente criticado y que tuvo una pésima relación con los medios de comunicación. ¿Qué cosas haría diferentes de llegar usted a la presidencia de la República? ¿Como presidente o como ministro? Como presidente. Bueno, realmente creo que el presidente lo primero que tiene que hacer es tener un conocimiento exacto del país. Uno no puede llegar, y eso es la diferencia que yo estoy ofreciendo, a improvisar. Un presidente tiene que conocer el país. Yo he sido ministro, viceministro, embajador 5 veces, conozco las entrañas del Estado, conozco a la mayoría de la clase política, conozco a la mayoría de la clase empresarial, conozco a la mayoría de la dirigencia sindical y sé exactamente qué piensa cada uno y tengo una enorme capacidad, porque al final eso es lo que requiere un presidente. El presidente es un administrador de intereses y un negociador que concilia los intereses de diferentes grupos que son los grupos de presión del país.
la prensa es fundamental, es decir, yo en lo personal como ministro siempre mantuve una relación cordial con la prensa. Creo que la prensa crítica es un elemento fundamental para hacerle corregir sus errores. También hay prensa de mala fe, pero es parte de la democracia y eso es lo que haría yo. Lo que haría yo es dar el ejemplo, prometer lo que puedo cumplir con conocimiento de causa y llamar a la mejor gente para que trabaje conmigo. El presidente en la práctica es el hombre que menos manda en el país, porque está sujeto a una enorme cantidad de presiones y en muchos casos a una cantidad de chantajes horribles provenientes de sectores, particularmente del Congreso de la República y sus ministros también. Yo le diría que la diferencia fundamental radica en que tengo la experiencia, en que tengo la capacidad, en que conozco al país y que en todos los cargos, durante 20 años en el servicio público, no he tenido una falta, no he tenido una acusación de corrupción, siempre he tenido mis finiquitos a tiempo y realmente creo que soy el único que puede llegar a hacerlo y dejar ya de un lado la improvisación que ha caracterizado los últimos gobiernos. ¿Cuál fue el error más grande del presidente Morales? Haberme nombrado ministro de Cultura, no. El tema fundamental, creo yo, confío mucho en la gente. Su primera parte de gobierno, si usted la ve, estuvo orientada a quedar bien, en teoría, con diferentes sectores a través de diferentes ministros. Los ministros son del presidente, no son de los sectores. Los ministros son del Estado. Y esa es la diferencia fundamental, porque los intereses, los sectores le van a apoyar en función de sus intereses, no de amistad. Candidato Moy González, Joviel Acevedo, los bloqueos de Codeca, problemas en hidroeléctricas, en minas, ¿cómo enfrentarían la conflictividad, que es un problema muy grande para este país y sobre el cual se habla poco y además se aborda muy mal desde el Ejecutivo y otras instituciones del Estado? Invasiones, ¿va? También. Mire, las herramientas están y es aplicar la ley. Yo creo que nuevamente caemos en lo mismo. Aquí lo que ha faltado es voluntad política de las autoridades a cumplir la ley. Realmente el esquema de la estructura legal del país permite que haya una actividad, una participación de las fuerzas de seguridad y que actúen en cada uno de estos casos. La libre locomoción del país está establecida en la Constitución de la República y aquí hay paros y bloqueo de carreteras por cualquier cosa, por cualquier cosa. Eso es simplemente aplicar la ley y que la gente tiene que aprender a respetarla. Y creo que no quiero hablar de mano dura ni de tantas expresiones que han habido del pasado, sino que simplemente ceñirnos a lo que nos establece la Constitución y hacer cumplirla en su cabalidad. Yo creo que esa es una actitud que viene de la Presidencia de la República y los ministros tienen que cumplirla. Y obviamente vamos a ser tolerantes en lo que la ley permite, pero vamos a ser intolerantes a lo que la ley no permite. Digamos, eso pondría al gobierno en una línea de choque con todos estos grupos conflictivos que hay en el país. Y ahí también hay demandas que son legítimas, digamos, problemas de electricidad, pobreza y otras cosas. ¿Cómo abordarían estos problemas de fondo? Bueno, no todos los casos son iguales, pero es lo que yo digo y lo he venido repitiendo desde hace mucho tiempo. Este país lo que necesita es un borrón y cuenta nueva. Aquí tenemos que entender que hay una ley, que hay normas, que hay disposiciones y que hay que cumplirlas. Y el que no esté dentro de ese marco de la ley es un ilegal. Codeca es ilegal. Las acciones de muchas veces del magisterio son ilegales. Entonces lo que tenemos que crear es ese sistema de legalidad y de confianza, que para poder sentarnos hay que platicar, hay que dialogar. Tenemos cuánta conflictividad en el país, tenemos más de 200 puntos de conflictividad en el país. ¿Y qué se ha hecho en los últimos años? Absolutamente nada. Creo que es un proceso de actitud, de definición, de voluntad política y de aplicación de la ley, que no estamos acostumbrados en Guatemala a respetarla. Y me extiendo un segundito más, usted va a los Estados Unidos y es incapaz de pasarse un semáforo en rojo, es incapaz de tirar un papel desde la ventana. Y aquí no, pues ¿qué es? Porque no hay un reconocimiento de las autoridades, no hay un respeto a la ley. Doctor Chea, lo invito a que nos comparta un mensaje de cierre. Bien, quiero aprovechar esta oportunidad para todos aquellos televidentes y guatemaltecos, para aquellos guatemaltecos que no me conocen,
Mi nombre es José Luis Chea Urruela. No voy a tener oportunidad de llegar a ustedes por escasez de tiempo y por no poder visitar el país. Pero quiero decirles que tengo la experiencia, tengo la capacidad, tengo el liderazgo suficiente, la madurez y la preparación para hacer que lo poco que prometemos lo vamos a cumplir. La diferencia fundamental entre su servidor y los demás candidatos es que no voy a improvisar y tengo la credibilidad y la experiencia suficiente para hacer las promesas realidad. Esa es la parte fundamental y quiero invitarlos a ustedes que comparen currículums, preparación académica, capacidad de dirigir, capacidad de orientar y de orientar equipos y elijan. No hay mejor opción para la presidencia que José Luis Chea Urruela. Bien, agradecemos al binomio del Partido Productividad y Trabajo, José Luis Chea Urruela y Moy González. Muchas gracias por estar aquí y responder estas preguntas, y a la Asociación de Gerentes de Guatemala por este espacio. Y a ustedes les agradecemos su audiencia, les invitamos a que estén muy atentos al calendario de entrevistas que se van a estar realizando a través de la AGG y otros foros que tenemos en un futuro que sin duda alguna serán de gran importancia para que ustedes como electores responsables tomen la mejor decisión.